Una columna empacada procesa una mezcla de aceite y gasolina para separar el 93% de la gasolina presente, utilizando vapor de agua sobrecalentado para la separación. El vapor empleado es 60% mayor de la cantidad mínima necesaria y se alimenta por la base de la columna. Por el domo se alimenta la mezcla líquida, la cual tiene 7% en peso de gasolina. La columna tiene 10 metros de altura de empaque. Trabaja al 60% de su inundamiento, el que, referido a la fase líquida, es de 17.080 kilogramos hora metro cuadrado. Si la gasolina separada es de 1.450 kilogramos por hora, el equilibrio del sistema lo representa la ecuación, está en relación mol, Y es igual a 2.5x, bueno, dice en relación mol. El peso molecular para la gasolina es 100 y 300 para el aceite. Calcule, inciso A. El coeficiente global volumétrico para la fase líquida en relación mol. B. ¿Cuál es el diámetro de la columna? C. ¿Cuál es la cantidad mínima de vapor necesario y cuál es la cantidad real empleado? Ok, entonces empezamos. Una columna empacada procesa una mezcla de aire y gasolina para separar el 93%. Estamos utilizando vapor de agua para la separación. Entonces vamos a poner más o menos por acá que TA va a ser igual a 0.93 de LA2. El vapor empleado es 60% mayor que la cantidad mínima. Entonces, si necesitamos el 60% mayor, ¿cómo nos va a quedar la GS? Como 1.6 de GS mínima. Y entonces aquí tenemos a X a 2 y esta es en fracción peso y esta vale 0.07 y hay que ponerle las unidades. Este tiene unidades de kilogramos de A por kilogramos de L2. La columna tiene 10 metros de altura de empaque. Ok, si dice altura de empaque, nosotros siempre vamos a entenderla como Z. Altura de empaque, altura del lecho empacado, todo es lo mismo. O altura de la columna, todo es lo mismo. No nos referimos ya ni siquiera a las tapas, solamente nos referimos a la columna con esta parte, ¿sí? La parte cilíndrica, no las tapas. Por eso siempre dejan en claro que es el lecho empacado o es el de empaque. Aquí trabajamos con un 60% de inundación. ¿Cómo ponemos eso? Lo ponemos con la FI. Es nuestro factor de inundación y este está en valor decimal, no en porcentaje, así que se pone como 0.6. Nos dan entonces también la corriente, pero esta nos las están dando como una velocidad másica. ¿Para qué necesitamos la velocidad másica? Para calcular el diámetro. Eso, siempre lo necesitamos para eso. Esta vale 17.080 unidades, kilogramos por hora, metro cuadrado. Aunque esté todo encimado, ahí se entiende, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. ¿Sale? Porque nos dice, a la fase líquida es de, ok, si la gasolina separada es de 1.450 kilogramos por hora, ya tenemos entonces el valor de TA. La TA que nos están dando está testada. ¿Cuánto es? 1.450 Ajá, y estos son kilogramos por kilogramos. hora. El equilibrio del sistema está representado con la ecuación, ok, y lo tenemos en relación mol. Y esta es YA es igual a 2.5 por XA. ¿Habrá necesidad de graficar? No. Ok, ahí ya tenemos todos los datos para empezar. El problema me dice presión y me dice temperatura. No. Lo que es esto es una L testada de inundación. Ujú. Ojo con ese dato. Sí, es cierto. Por eso les dije que estaba medio chafa esto. Bueno, al final de cuentas todo nos queda igual, así que vamos a empezar a calcular las cosas. Nos pide el coeficiente global volumétrico para la fase líquida en relación mol. Ok, tan tan. Aquí no tenemos ningún dato para sacar ese coeficiente. ¿O sí? ¿Se acuerdan? No. La Pues altura. es que no nos da ningún La altura, coeficiente individual exactamente. o algo, solamente la altura. Sí, la Tendremos que altura. despejarlo, ¿no? Ujú. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que tenemos dos tipos de problemas, verdad?
Ah, sí. Sí, los coeficientes o las alturas y diámetros. Entonces tenemos dos tipos de problemas, los de diseño y los de evaluación. Este es un problema de diseño, aunque no lo parezca, sí lo es. Es un problema de diseño, puesto que nosotros no sabemos cuál es el coeficiente que tiene nuestra torre. Sí sabemos su altura y también podemos conocer su diámetro, pero no conocemos entonces el coeficiente. Así que sí será un factor importante. Bien, para poder hacer todo este problema, primero hay que enfocarnos en la operación que estamos llevando a cabo. La operación es una desorción. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Aquí implícito está un dato, porque nos dice que vamos a utilizar vapor de agua. La YA1 va a ser igual a 0. En este fin práctico, nuestra YA1 va a valer 0 porque no me da ninguna información respecto a la entrada. Solo me dice que vamos a utilizar vapor de agua. Por lo tanto, vamos a considerar que entra puro. Por eso les digo, es un problema que está medio improvisado porque ni presión ni temperatura nos dan. Ya tenemos entonces la concentración de entrada, podemos conocer la concentración de salida. En este caso, también tenemos la concentración de entrada y por este dato podemos conocer la concentración de salida. Vamos a pasar que es de 0.07 porque teníamos el 7%, vamos a pasarlo a relación mol. Entonces vamos a pasarlo a relación mol, multiplicando por nuestro factor. En este caso, el factor va a ser el peso molecular de nuestro inerte líquido. ¿Cuánto es el peso molecular de nuestro inerte líquido? 300. Es 300. Ok, aquí vamos a poner 300 y lo dividimos entre el peso molecular de nuestro componente A, que va a ser 100. No nos dan el peso molecular del agua, ¿verdad? Pero tampoco es como gran ciencia para nosotros. Ese es de cajón. Ok, entonces, ¿cuánto nos da esta relación? 0.2258. Perfecto. ¿Y las unidades de esta cosa? Me dicen si confirman. Son kilomol de A por kilomol de LS. Ya teniendo entonces nosotros la relación mol de entrada, vámonos con el concepto de que entra el 93% a desecharse, a salir en la corriente gaseosa y el otro 7% se sigue quedando en el líquido. Por lo tanto, yo creo que como hay gente nueva, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ponerlo. LA1 va a ser igual a 0.07 multiplicando por LA2. ¿Por qué? Porque el otro 93% se habrá retirado en la fase gaseosa. Entonces solamente nos queda un 7% de lo que alimentamos. Pero recordemos que LA es igual a LS multiplicando por XA. LS, sus unidades son kilomol de LS. Y esta relación tiene unidad de kilomol de A por kilomol de LS. Kilomol de LS arriba entre kilomol de LS que está acá abajo se eliminan y las unidades de esta cosa nos quedan como kilomol de A. Ok, entonces con ese mismo concepto nosotros decimos que LS por XA1 va a ser igual a 0.07 por LS por XA2. Y así de simple, nosotros LS que está aquí en la izquierda con LS que está aquí a la derecha lo podemos simplificar, haciendo que la ecuación nos quede más sencilla. Y así nos queda que XA1 va a ser igual a 0.07 multiplicando por 0.20, ¿qué? Punto 2258. 0.01581. ¿Así está bien? No, kilomol de A sobre kilomol de LS. Ok, ya tenemos las dos relaciones, tanto la de entrada como la de salida del líquido. Hasta ahí todo bien. Vamos a checar acá. Entonces ya tenemos la concentración de entrada, ya tenemos la concentración de salida. Esta tenemos la concentración, ¿sale? Tenemos la concentración de entrada y a partir de esta ecuación nosotros podemos calcular otras cosas más. Podemos hacer otras cosas. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más podemos hacer? Sacar la YA2 de equilibrio, considerando que como nos dan una ecuación una ecuación en relación, pues YA2 en equilibrio es igual a YA2 máxima. Ok, sí, perfecto. Hasta ahí todo bien. Para sacar a Y2 máxima, entonces, ¿qué necesitamos? El XA2 valor de XA2.
Perfecto. Y ese ya lo tenemos aquí. Tenemos 0.2258 y vamos a hacerlo. Vamos a sacar a y a 2 máxima con la misma explicación que acaba de dar el compañero. Sabiendo que es una línea recta, nosotros no podemos hacer nuestros trazos buscando la tangencia. No la va a ver. La tangencia va a llegar hasta tocar el valor del equilibrio. Por lo tanto, aquí establecemos eso. Recuerden, ya se los he dicho muchas veces, esas palabras que acaba de decir el compañero son oro puro a la hora de estar haciendo un ETS. Tienen que estar plasmadas, escritas en su ETS, porque así ustedes pueden argumentar lo que sea. Si ustedes escriben lo que están haciendo, más aparte demostrándolo con cálculos, prácticamente están dando a entender que saben lo que están resolviendo y saben entender el fenómeno. Vamos entonces a calcular a y a 2 máxima, que esta va a ser igual a 2.5, que multiplicará por 0.2258. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 0.5645. Ok, y aquí vamos a poner las unidades, porque aunque sea del equilibrio, también tiene unidades. Kilomol de A por kilomol de GS. Perfecto, y vamos a establecer nuestro balance de materia. Nuestro balance de materia nos dice que GS por y a 2 menos y a 1 va a ser igual a GS mínima por una y a 2 máxima menos una y a 1. Aquí lo que podemos hacer es simplificar la y a 1 porque nosotros sabemos que esta vale 0, así que no habrá necesidad de escribirla en nuestra ecuación. El siguiente paso para nosotros es hacer nuestra primera suposición, en la cual decimos que necesitamos el 60% del flujo mínimo. Para ello entonces ponemos este valor ahora cambiando el valor de GS como 1.6 de GS mínima multiplicando por y a 2, que va a ser igual a la GS mínima por la y a 2 máxima. En este lado lo que podemos hacer es simplificar a GS mínima de ambos extremos y entonces ya podemos escribir nuestra ecuación despejada, en la cual decimos que y a 2 va a ser igual a la y a 2 máxima entre 1.6. Y entonces aquí vamos a entregar eso. Tenemos entonces aquí el valor de 0.5645. Lo dividimos entre 1.6 y ¿cuánto nos va a dar esto? 0.3528. ¿Me confirman? Entonces aquí tenemos kilomol de A por kilomol de GS. Perfecto. Ya tenemos entonces las concentraciones de todo. Entradas, salidas, tanto del líquido como del gas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es importante. Esto es importante. Lo que podemos hacer, fíjense, es el cálculo, primero, el cálculo de el diámetro. ¿Sale? Yo sé que deberíamos ir en orden, como yo siempre les he propuesto a ustedes hacerlo, pero en este caso es más factible irnos por ese rango ya que vamos muy encarrerados con el balance de materia. Entonces, ¿vamos en orden o vamos haciendo las cosas como sabemos hacerlas? Ustedes digan, porque sí podemos hacer el coeficiente global. Como sabemos. Al final de cuentas, no nos tenemos que hacer bolas, ¿eh? Pues hablas de que ahorita en el balance ya podemos sacar GS sobre S, ¿no? Para sacar... No vamos a sacar a GS sobre S. Lo que vamos a sacar es a LS. O podemos irnos directamente a sacar el coeficiente. Para poder sacar el coeficiente, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de LS a fuerza también. No lo necesitamos sobre S. No lo necesitamos sobre S. Pero aquí pasa que por ir a contestar algo más, necesito otro dato. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer todo junto. Este valor de inundación, primero, saco el valor de operación. Teniendo yo el valor de operación, después lo tengo en kilogramos por hora metro cuadrado, así que lo tengo que pasar a kilomol. Para eso, entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer la fracción mol de entrada.
sacar el peso molecular y luego esos kilogramos dividirlos entre el peso molecular y yo ya tendría a L2 sobre S. Con el balance de materia calculamos a LS sobre S y ya tengo yo el dato necesario para poder ir a despejarlo del valor de AUTG, porque con los valores que nosotros tenemos ahorita, tanto la ecuación del equilibrio como las concentraciones, fácilmente podemos ir a calcular el valor de NUTG. Aquí entonces lo que nos daría el ruido es el valor de la AUTG. O, en vez de hacer todas esas cosas todas largas, vamos mejor a hacer los datos todo tranquilo y todo bonito con este simple dato. Y demostramos que hay caminos que parecen igual de largos, pero en retrospectiva son más sencillos. Sí, no estamos haciendo las cosas en orden, eso lo entiendo, pero al final de cuentas, lo que nosotros tratamos de plasmar es que no es necesario a fuerzas contestar primero el inciso A y luego el B, porque en este caso primero necesitamos del B para poder contestar el A, aunque no lo parezca, porque sí se puede calcular el A directamente. Por eso yo les pregunto, ¿qué hacemos primero? Aquí esa es la parte. ¿Cómo se confunden ustedes? ¿Cómo se enredan? Es cuestión de ustedes. Entonces, vamos a hacerlo tal cual les dije, como sabemos. Estamos en el balance, vamos a terminar el balance. Para calcular a TA bastará con tener nuestra corriente, que vale, ¿cuánto? ¿1450? Sí, Ajá. 1450 kilogramos por hora es testada. Ajá, y lo dividimos entre el peso molecular que tiene el componente A. ¿Cuánto pesa el componente A? 100. 100. Y esto, pues, no hay mucha ciencia, nos va a dar 14.5 kilomol por hora. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya después de haber sacado a TA, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar el balance de materia. Como vuelvo a decir, lo que a nosotros nos interesa es el valor de LS. Ahorita lo vamos a ver en la fórmula, pero ese es el valor que nos interesa a nosotros, el valor de LS. GS a mí ahorita no me interesa para nada. Entonces decimos que lo transferido va a ser igual a LS multiplicando por X a 2 menos X a 1. Ok, vamos a hacer el análisis. Nosotros ya tenemos ya tenemos y ya tenemos este. Nos falta S. Así que con un despeje podemos nosotros conocer su valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo de acuerdo o no de acuerdo? Sí. Ok, me van diciendo cuánto vale X a 2. 0.2258 menos 0.01581. ¿0.15 qué? 0.1581. Ok, y aquí vamos a estar dividiendo a 14.5. Y aquí vamos a entregar el valor de LS. 69.0509. Ya tenemos kilomol por hora. Perfecto. Entonces nos vamos nosotros de lleno a nuestro concepto que se les dio al inicio de este tema. El factor de inundación es igual a ¿qué? A nuestra velocidad de operación entre la velocidad de inundación. Eso que ni qué. Esa ecuación no va a cambiar, esa siempre va a ser, pero aquí es una velocidad lineal. ¿También servirá para velocidades másicas? Sí, también sirve para velocidades másicas. El ponerles velocidad se refiere tanto a la velocidad lineal o, como ya saben, superficial también le dicen, y la velocidad másica. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Nosotros necesitamos el valor de la L2. Lo que nosotros necesitamos es el valor de la L2. L2 testada sobre S, que va a ser igual a nuestro flujo. ¿Cuánto es nuestro flujo? 17,000, ¿qué? 17,080. 17,080 multiplicando por nuestro factor de inundación. Y este es de 0.6. ¿Esto cuánto nos va a dar?
Es 10.248. Y estos son kilogramos por hora metro cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después, ya tenemos nosotros aquí el valor de LS. Aquí tenemos el valor de LS, que ese no hay que olvidarlo. Ese va a ser un dato importante. Vamos a calcular nosotros el valor de L2, porque ya tenemos a LS, pero ese no me sirve. Necesito L2. Entonces L2 va a ser igual a LS multiplicando por 1 más X a 2. Entonces aquí vamos a tener nosotros 69.0509 multiplicando por 1 más 0.2258. ¿Cuánto nos va a dar L2? La de 84.6426. Y aquí tenemos kilomol por hora. ¿Ya nos sirve ese valor de L2? Ya para despejar. No, falta testarlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que hay que nosotros pasarlo a kilogramos. A nosotros todavía no nos sirve así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer multiplicándolo por su peso molecular. ¿Alguna duda? Ok, este valor hay que multiplicarlo por el peso molecular. Peso molecular de nuestro componente A. Uy, pero ¿qué creen? No tenemos la fracción. Hay que ir a calcularla. No tenemos la fracción, hay que ir a calcularla. Entonces, esto hay que eliminarlo y vamos a calcular la fracción mol. Para la fracción mol que necesitamos es la de 2. Entonces aquí vamos a tener 1 más 0.2258 y arriba también 0.2258. ¿Cuánto nos va a dar esto de fracción? 0.1842. Y le ponemos las unidades. Este tiene unidades de kilomol de A por kilomol de L2. Ya teniendo la fracción, ahora sí, ya podemos ir a hacer lo que estábamos haciendo. L2 testada va a ser igual a nuestro 84.6426 multiplicando por nuestro factor, que va a ser el peso molecular de la mezcla total. Aquí vamos a tener el peso molecular del componente A, que va a ser 100, multiplicando por su fracción, 0.1842, más el peso molecular de nuestro componente inerte, y este es el inerte líquido, este es de 300, multiplicando por su fracción, que va a ser la diferencia de 1 menos este punto 1842, recordando que solamente estamos hablando de dos componentes. Ahí está. ¿Cuánto nos va a dar entonces L2 testada? 22.274.5466 kilogramo de L2 sobre S. Ahorita que me digan si confirman. Sí, me da de lo mismo. Ok, kilogramos por hora metro cuadrado. ¿Sale? Ahí está. Ahora sí, ese ya nos sirve para calcular ese. Entonces, no, este no es kilogramos por hora metro cuadrado, este es kilogramos por hora. Ahí está. Ok, ya tenemos todo. Vamos a ir a calcular ese. ¿Cómo vamos a calcular a ese? Ese va a ser igual a nuestro L2 testada sobre nuestra L2 testada prima. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a tener nosotros y vamos a poner incluso las unidades. Tenemos aquí 22.274.5466 y estas son kilogramos por hora dividiendo entre 10.248. 10.248 y estos son kilogramos por hora metro cuadrado. Entonces, haciendo el análisis nosotros,
Kilogramos con kilogramos se van, horas con horas se van y los metros que están aquí abajo suben. Y esas son las unidades que nos van a quedar. ¿Cuánto nos va a dar esto? 2.1736 metro cuadrado. Confirmo. Ok. Y ahí ya entregamos el área. Esta área no hay que olvidarla. Sí, porque más adelante la vamos a ocupar. Y ahora ya tenemos el área, vamos a calcular el diámetro. Porque todas las columnas que nosotros estamos checando siempre serán de forma cilíndrica. Entonces aquí vamos a calcular el diámetro y tenemos 4 veces 2.1736 y lo dividimos todo esto entre el valor de pi. ¿Cuánto nos va a dar el diámetro? Me da de 1.6635. Y aquí ya entregamos nuestro diámetro. Esa es nuestra respuesta. Ese problema creo que trae respuestas, ¿va? A mí me sale lo mismo. 1.6635. Ahí está. Entonces, todo bien, ¿no? Ok, ya tenemos el diámetro, ya tenemos el área, ya tenemos el LS. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el NUTG. Para eso, recuerden el problema todo mal hecho que nos mandaron como solución al problema. Ahí estaba ocupando las concentraciones del líquido para una operación de absorción. Aquí, ¿qué estamos llevando a cabo? Agotamiento. Desorción. Ajá, desorción o agotamiento. Entonces, todo nuestro balance, primero que nada, ¿en qué parte de la columna tendrá que estar enfocado? En el domo. En el domo. Y para poder hacer ese análisis, necesitamos ¿de qué fase? ¿De la líquida o la del gas? La líquida. Ok. Entonces, ya quedó todo claro respecto a lo que vamos a hacer y a las ecuaciones que necesitaremos. Ok, el último dato. ¿Cuál fórmula voy a ocupar? ¿La que está en fracción o la que está en relación? La que está en relación. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación del equilibrio en relación mol. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo más fundamental. La ecuación del equilibrio pareciera que nada más está de adorno, pero es la que me dicta qué ecuación voy a ocupar. Entonces, ya tenemos las concentraciones, tanto de entrada como de salida, tanto del líquido como del gas. Nos faltan las del equilibrio. Nos falta sacar a XA2 del equilibrio y nos falta sacar a XA1 del equilibrio. Vamos a ello. XA2 del equilibrio lo necesitaremos sacar con el valor de YA2, que es 0.3528. No se les voy a olvidar. Ahorita me lo van a dar. Entonces, nosotros vamos a sacar a XA2 del equilibrio. Y para ello necesitamos a YA2, también en relación, dividiendo entre 2.5. Esto es nada más un despeje de la ecuación del equilibrio. YA2 es dato. Les dije que no se les fuera a olvidar el valor. ¿Cuánto vale? 0.3528. Y lo dividimos entre 2.5. ¿Cuánto nos da eso? 0.1411. Ok, y aquí nosotros vamos a poner las unidades. No porque sea del equilibrio, no las tiene. Y este es kilomol de A por kilomol de LS. Y aquí nos hacen más fácil nuestra vida porque XA1 del equilibrio, ¿cuánto vale? 0. 0. Vale 0. Perfecto, ya tenemos entonces todos los datos, no se les vayan a olvidar. Vamos a calcular primero nuestro potencial promedio. A mí me gusta hacerlo así para que no se me vayan a confundir. Si ustedes ya son medio aventaditos, pues ahora le vayan a calcular el NUTG todo junto, pero yo no quiero confundirlos. Así que primero vamos a calcular el potencial. ¿Cuál es el orden? El orden no está tan establecido que digamos, porque al final de cuentas las unidades les van a quedar, bueno, el valor les va a quedar exactamente el mismo, pero pues si hay que seguir un orden, el orden es este.
X a 2. ¿Cuánto vale X a 2? X a 2 vale 0.2258, perdón. Menos X a 2 del equilibrio, que vale 0.1411. Menos, abro otro paréntesis, X a 1, ¿cuánto vale? X a 1 es 0.01581. Y aquí tenemos menos 0. Luego, aquí, como les decía, el acomodo puede ser al revés, no pasa nada, siempre y cuando sepan respetar el logaritmo natural que tenemos aquí abajo. Si ustedes respetan también el mismo orden aquí abajo en el logaritmo, todo va a salir bien. Si pusieron algo mal, les puede salir error de sintaxis o les puede salir que está fuera del rango. Entonces, yo les sugiero que sigan el mismo orden que nosotros ponemos. Ya que si ustedes son rebeldes y lo quieren hacer como x a 1 menos x a 1 del equilibrio, también está bien. ¿Cuánto nos va a dar de potencial promedio? ¿Cuánto nos da de potencial promedio? Me da de 0.0410. 4. NUTG. Ya saben que yo no le pongo nada, pero nunca falta el maestro que necesite que a fuerzas le especifiquen en dónde es. Entonces, este es de líquido. Y aquí entonces, x a 1, x a 2, perdón, x a 2.22, 58 menos x a 1 que vale 0.01581, dividiéndolo entre el potencial promedio 0.4104. ¿Cuánto nos va a dar de NUTG? 5.1167. Arriba, el potencial promedio tiene unidades, sí tiene, pero no les vamos a poner, no nos vamos a terminar ahí haciendo bolas, poniendo unidades. ¿Sale? No hace falta. ¿El NUTG tiene unidades? No es adimensional. Ok, ese no tiene. Perfecto. Una vez que ya tenemos el valor de NUTG, vamos a calcular el valor de la AUTG. Entonces, aquí vamos a poner que AUTG del líquido va a ser igual a nuestro dato. Z, ¿cuánto vale? 10 metros y lo dividimos entre NUTG. 5.1167. ¿Hasta acá alguna duda, alguna cuestión? ¿Si se entendió lo que estamos haciendo? ¿Cuánto nos va a dar de AUTG? 1.9544. Y este sí tiene unidades, son metros. Perfecto, ya tenemos AUTG. Hay que escribir la fórmula que vamos a ocupar en el caso de este problema. Y a partir de esa fórmula, nosotros vamos a ir despejando lo que vamos a necesitar. Esta es la fórmula. Tenemos AUTG, tenemos LS, tenemos el área. Podemos despejar todo eso para poder calcular el coeficiente. ¿Nos piden ese? ¿Sí nos piden ese o nos piden otro? Para saber si necesitamos hacer cambios. No, sí nos piden ese. Sí nos piden Dice ese. para la fase líquida en relación mol. Ok, entonces sí, nos piden ese. Vamos de lleno entonces a hacer. Entonces, en este caso, nada más vamos a cambiar de posición a la UTG por el coeficiente. Es lo único que vamos a necesitar. El área, ¿cuánto nos dio? 2 punto ¿qué? 1736. Metros cuadrados. Por el AUTG, ¿cuánto nos dio? 1.95 ¿qué? 44. Metros. Ok, LS, ¿cuánto vale? 69.0509. Este tiene Kilomol por hora. unidades de kilomol por hora. ¿Por qué le estoy poniendo las unidades? Ah, pues ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? 16.2546 kilomol sobre hora metro cúbico, delta de X global. ¿Quién le da las horas? ¿Verdad? Las horas pasan para abajo. Hora metro cúbico por un delta. Ese delta, ¿quién se lo va a dar? Se lo va a dar el NUTG. Aquí es muy difícil que se los explique, pero confíen en mí en que ese delta se los da el NUTG. Y este es global porque aquí estamos usando esa letrita. Es global.
Todo lo que estamos haciendo es global. Y los kilomol, ¿quién se los da? Se los da LS. Ok, ya quedó aquí. Entonces este lo entregamos porque es respuesta. Nada más que nos cambian los decimales. ¿Por qué? Porque vamos haciendo cuestiones ahí de arrastres entre esto, entre aquello. Pero no se me vayan a complicar la vida, ¿sale? No vayan a decir, es que no me sale lo mismo y a fuerzas me tiene que salir. No, esas fuerzas. Nos vamos a cambiarle eso. Está, 1.9544. Perfecto, ya tenemos el coeficiente. ¿Cuál era la otra cosa que nos estaban pidiendo? GS mínima y GS. Ok, ¿cuál es la cantidad mínima de vapor necesaria y cuál es la cantidad real de empleado? Ok, para eso vamos a calcular el valor de GS. ¿Sale? Vamos a calcular el valor de GS. Nosotros ya tenemos a LS. Entonces, vamos a... No, incluso ya tenemos el valor de TA. Entonces, con S. ¿Sale? Vámonos. Decimos, TA va a ser igual a GS por YA2. ¿Hasta acá todos entendimos? ¿Por qué no puse menos YA1? Porque YA1 vale 0. Perfecto, entonces aquí vamos a tener nuestro 14.5 y este es de kilomol por hora, dividiendo entre la YA2. ¿La YA2 cuánto vale? 0.3528. ¿Y cuánto nos va a dar de GS? 41.0998. También nos están pidiendo el valor de GS mínima. Y pues ese está bien fácil. Vamos a tomar este 41.0998 que está en kilomol por hora y lo dividimos entre 1.6 25.6874. kilomol por hora. Este sale de la suposición que vamos a necesitar el 60% de exceso. Nos entregamos este como respuesta y entregamos este también como respuesta.